Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Después de semanas de reacia resistencia magistral de no poner sus pies en un aula de clases presenciales sin antes ser inmunizados contra el COVID-19, la semana anterior la Secretaría de Salud dio inicio a la vacunación de docentes en los 3 niveles académicos en un paso decisivo del regreso escalonado en 93 municipios seleccionados. La incertidumbre acompaña la vacunación de 11.929 docentes sin seguro en 92 municipios con baja densidad de COVID-19 con las 10.000 dosis que la Secretaría de Salud destina, pese a que una de las delimitaciones edilicias se excluyó del listado, pues parte de su población fue inmunizada con el fármaco que el gobierno de El Salvador donó a un grupo de 7 alcaldías del país. La reapertura educativa es coordinada por la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social en municipios con índice de riesgo de contagio bajo, que abarca a profesores que laboran en centros educativos dispersos en Choluteca, El Paraíso, Gracias a Dios, La Paz, Ocotepeque y Santa Bárbara. Mientras tanto, las autoridades buscan cubrir 12 departamentos restantes con 20.000 dosis del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El Observatorio de la Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán o la Asociación para la Sociedad Más Justa ASJ, entre otras entidades, dan luces de la catástrofe educativa por el impacto de la pandemia que se reflejará en la caída de la calidad de profesionales y mano de obra que produzca el país en un término de 5 o 10 años a causa de la disrupción educativa. El año pasado, más de 2 millones de estudiantes quedaron excluidos del sistema educativo, alarmas que coincide con el drama de familias donde la balanza de las necesidades la domina el pago de la recarga del celular si en la zona existe señal de internet, señaló ASJ. El drama anónimo de docentes que pagan gastos de alumnos, de padres de familia sin empleo, de las denuncias de la academia como de organismos de derechos humanos que recogen y sistematizan la pérdida del derecho a la educación agravados por problemas estructurales del sistema educativo que la emergencia sanitaria del COVID-19 acentúan desde el año anterior. Todos los alumnos están experimentando una catástrofe en la pérdida del aprendizaje, cerca de un 30% en lectura y matemáticas, reveló el foro virtual de la UNA en la Universidad de Harvard y un experto internacional. En Honduras, el 67% de los padres de familia mencionan que sus hijos aprendieron poco o nada en la modalidad virtual durante el confinamiento y prefieren que repitan el año o retirarlos del sistema educativo. Un rajatabla sobre el cual el dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, Daniel Esponda, reclama al gobierno dar cuenta de más de 600 millones de lempiras del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De igual forma, vienen demandando que se implemente la ley de telefonía gratis que habilitó clases sin costo ni cargos e internet, que beneficiaría a más de 2 millones de niños y niñas, pero la misma no se aplicó, reclama el dirigente. El Programa de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNICEF, por su parte, subrayó que otro año escolar con los centros educativos cerrados no se puede permitir. En enero, el logro de la reapertura de clases presenciales se extendió a las universidades, con la UNA del Valle de Sula el 15 de abril en la carrera de odontología, donde comenzó el pilotaje en clínicas y clases presenciales para estudiantes de 3º a 5º año. El objetivo no solo son las clases de laboratorios, sino las que requieren presencia de docentes y estudiantes, esfuerzo que profundizarse demanda vacunar al segmento estudiantil, que este día protestó en demanda del antiviral por la alta exposición del maléfico virus. Los efectos de los fenómenos climáticos ETA e IOTA también golpearon la infraestructura de más de 500 escuelas que quedaron destruidas o como albergues de unos 96.000 desplazados en todo el país, un sesgo más de que el futuro de la infancia de Honduras se encuentra en alto riesgo. La Constitución de la República señala que la educación básica es gratuita, obligatoria, laica, democrática y hondureñista. Debe propiciar el desarrollo, la vida cívica, social y el ejercicio de la democracia, todo un paradigma que la dura realidad convierte en quimera nacional.
Bienvenidos a la entrevista. Vamos a hablar de dos temas, de la educación y de la vacunación en el sistema educativo del país. Está difícil la cosa. El licenciado Mario Alas, del Observatorio de Educación de la Universidad Nacional Pedagógica, Francisco Morazán, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de participar en representación del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es un gusto poder participar en este análisis de la situación educativa del país. Gracias por estar aquí. El doctor Johnny Varela es asesor del ministro de Educación. Doctor. Muy buenos días. Gracias por generar este espacio del sistema educativo en Honduras tan importante para que la ciudadanía tenga conocimiento sobre los últimos avances y la importancia de estos dos grandes temas, como es la vacunación y como es el impacto del COVID-19 en el sistema educativo. Muchas gracias. Gracias. El presidente del Colprosuma, Oveniel Flores, también está con nosotros esta mañana. Oveniel, bienvenido. Gracias, licenciado Raúl Valladares. Es un honor compartir este espacio tanto con el doctor Mario Alas, con el licenciado Johnny Varela, en este tema tan importante como es la situación de la educación en el país. Lo hemos planteado como organización, la educación debe ser el eje principal de desarrollo de nuestra patria, igual que lo han hecho todos los países que le han apostado al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Muchas gracias. Gracias a usted. También el doctor Armando Exeda, ex viceministro de Educación y catedrático universitario, está con nosotros. Doctor Exeda, buenos días. Un placer, Raúl, un placer a los compañeros que están acompañándolo en cabina y un gran honor estar siempre con mi buen amigo Carlos Héctor Savillón. Aquí pues siempre con el deseo de aportar a la reflexión para ver cómo salimos adelante con nuestro sistema educativo. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a iniciar con el licenciado Alas. Lo que decía en la introducción, mucha gente cree que ya en estos 2 años los niños, las niñas y los estudiantes de secundaria, los estudiantes universitarios no han aprendido nada. Y no hay vacunas todavía. El país no está vacunado. Licenciado, su análisis, por favor. Bueno, en primer lugar, quizás algunas cifras de contexto. Vean, la OMS reportó hace una semana que 1.900 millones de personas en el mundo ya han recibido al menos una vacuna, una dosis. Esto representa el 24%, Raúl. Esto significa que 1 de cada 4 personas en el mundo ya recibió al menos una vacuna. Esto se distribuye en forma desigual. Mientras en Europa más del 50% ya recibió al menos una vacuna, en Estados Unidos y Canadá baja al 40%, en América Latina al 30%, pero ojo, en África solamente el 3% aproximadamente. ¿Dónde está Honduras en cifras de vacunación? Estamos más cerca de África que del promedio de América Latina. Estamos más cerca del 3% de África que del 30% de América Latina. Bueno, esto nos da un marco general del problema de abrir el sistema educativo. El observatorio en sus análisis a inicio de año planteaba, y en esto coincidíamos con los compañeros del Colprosuma y de otros colegios magisteriales, en la necesidad de considerar la reapertura gradual en forma semipresencial. La Secretaría de Educación planteó un decreto en el cual se autorizaba ir considerando situaciones locales para la reapertura. ¿Por qué se detuvo? Bueno, porque SINAJER no ha autorizado. El manejo de la pandemia ha sido tan deficiente, tan limitado, que la última vez SINAJER dijo que dentro de 6 meses iba a volver a analizar la situación. ¿Qué significa esto? De 210 sistemas educativos que la UNESCO da seguimiento en el mundo, apenas quedan 19 cerrados en el mundo. Solo 19 de 210. Ahí estamos nosotros, ahí está Honduras. Año y medio ya, el sistema educativo prácticamente cerrado, en un contexto en el cual menos del 40% de la población accede a Internet. Entonces, como se decía en la nota introductoria de presentación del programa, realmente
el sistema educativo ha venido funcionando por WhatsApp. Y esto realmente a nivel de aprendizajes, a nivel de deserción, ha sido terrible. Hay unas cifras acá que las produjo el compañero, el doctor Rubén Hernández, que nos dice que para inicios de julio, si comparamos los datos del 2021 respecto a lo que teníamos, por ejemplo, en el 2018, ya habíamos perdido el 10% de matrícula en prebásica, el 6% en los ciclos 1 y 2 de básica, el 8% en tercer ciclo y el 10% en media. Para terminar, esta cifra lo que nos dan es que tanto el proceso de vacunación como la situación del sistema educativo nacional son realmente muy críticas. Y en palabras del doctor Armando Uceda, que nos acompaña hoy, se necesita realmente una revolución en el sistema educativo. De lo contrario, vamos a una catástrofe. Ya vamos a hablar de esa revolución, que la veo muy lejos, por cierto. Quiero saludar al gerente de la Federación Nacional de Educación Educativas Privadas de Honduras. Está con nosotros don Carlos Savillón. Don Carlos, buenos días. ¿Y cuál es su comentario inicial sobre este tema que estamos abordando esta mañana aquí en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras? Muy buenos días, Raúl, a los compañeros panelistas y a toda su teleaudiencia. Bueno, mi primera reacción es que la verdad es que no es que vamos a tener una catástrofe, es que ya tenemos una catástrofe. El daño, y con las cifras que acaba de dar el doctor Alas, es más que evidente que el sistema educativo es el más afectado. Si lo vemos en términos de efectos a largo plazo, la mayor tragedia que está pasando Honduras es justamente la situación gravísima por la que está atravesando el sistema educativo, porque los efectos de esto se van a ver en los próximos años, posiblemente en los próximos 8 a 10 años. De allí que hay que tomar medidas heroicas, como se dice, para poder por lo menos regresar a los niveles que estábamos a marzo del año pasado, antes de la pandemia, para volver nuevamente a crecer, porque ahorita lo que vamos a hacer es hacer todos los esfuerzos necesarios para poder volver a ese punto. Pero la otra cosa es que la gran tragedia también de esta pandemia en el aspecto educativo es cómo las grandes diferencias se han marcado o se han profundizado, porque hay muchas escuelas, lamentablemente, para la sociedad o para el país como tal, son las escuelas públicas las que están afectadas, y más sobre todo las escuelas rurales. Mientras que en las zonas urbanas, las escuelas privadas, hay muchas escuelas que la verdad es que, aunque la educación presencial nunca va a ser sustituida al 100% por la educación virtual, pero en las escuelas privadas que se han equipado con tecnología, pues el impacto ha sido mucho menor. Y lo digo con conocimiento de causa. Mis hijos están en una escuela privada y ellos todo el año lectivo lo han transcurrido. Como papá, creo que no es lo mejor que pude haber recibido, pero por lo menos mis hijos no perdieron el 80% de actividad escolar. Entonces, esa profundidad, las desigualdades se vinieron a reflejar en su mayor amplitud con esta situación. Entonces, lamentablemente, pues, es el sistema público, es la escuela pública la que nos interesa a todos, porque ahí está la gran mayoría de la población nacional, allí donde están los pobres del país. Esa escuela es la que tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos para recuperarla. Sí, gracias. Dígame, Johnny, en educación, el ministerio, ¿qué piensan? Bueno, interesante los datos que se han compartido, y déjenme comentarles también que la UNESCO le ha dado seguimiento a 197 sistemas educativos en el mundo.
de los cuales solo 21 le han dado prioridad en la primera etapa a la vacunación de lo que son los docentes y el personal administrativo. 37 lo tienen considerado para la segunda etapa y 57 todavía no lo tienen considerado ni para la primera ni la segunda etapa. En ese contexto es bien importante analizar el centro educativo desde la comunidad educativa. En este momento se ha entrado en Honduras a un proceso de vacunación de los docentes y encontramos dos sectores. Un sector que condiciona el retorno a clases desde la vacunación de los docentes y hay otro sector que aboga por el retorno a las clases desde un manejo de la gestión del riesgo de acuerdo a las condiciones habilitantes que puedan haber en los centros educativos. En ese sentido, ya se ha iniciado el proceso de vacunación de los docentes bajo dos esquemas. El primer esquema con la Secretaría de Salud en una intervención de 8 departamentos, considerando 93 municipios que representan o que reflejan un índice de riesgo bajo. En este sentido, la proyección es vacunar más de 10.000 docentes de 8 departamentos, entre ellos, gracias a Dios, Choluteca, Intibucá, Ocotepeque, La Paz y Copán, creo, si no mal lo recuerdo. Eso ya, el proceso de vacunación comenzó la semana anterior y existen algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la determinación de la Secretaría de Educación para coordinar con la Secretaría de Salud la atención de estos 10.000 docentes en este proceso de vacunación? Quiero compartirles que la Secretaría de Salud presentó a la Secretaría de Educación un índice de riesgo donde ellos hacen una categorización de índice bajo, medio y alto, considerando variables de incidencia, de normalidad de la incidencia, de mortalidad y de normalización de la mortalidad. En ese sentido, la Secretaría de Educación ha considerado atender 154 municipios con un índice de riesgo bajo de 0 a 5, que ya los tenemos identificados y donde hemos coordinado con la Secretaría de Salud la vacunación del 100% de los docentes de estos 8 departamentos. En una segunda propuesta se van a considerar lo que son las modalidades educativas y hay otro esquema de vacunación con respecto al Instituto Hondureño de Seguridad Social que más adelante vamos a estar dando datos. El tema de la catástrofe educativa que mencionan, el tema de la revolución, déjenme decirles que la Secretaría de Educación o el sistema educativo había elaborado antes de la pandemia un plan estratégico del sector educación que comprende los años del 2018 al 2030 y que es un documento público donde ustedes pueden encontrar todo un diagnóstico del sistema educativo, tanto en las competencias y aprendizajes de los estudiantes, como en el tema de infraestructura, como el tema de la deserción, los temas de cuántos niños están no siendo atendidos por el sistema educativo, y es alarmante algunos datos donde mencionan que se requieren 100 años o 40 años para que el sistema educativo en Honduras pueda nivelarse con los sistemas promedios de América Latina en los niveles del tercer ciclo y en los niveles de educación media. Entonces, aquí es bien importante tener un análisis profundo del sistema educativo y analizarlo desde el contexto y el impacto del COVID-19, porque a nivel mundial hay un tema bien importante que es el tema de la competencia o el desempeño académico de los estudiantes y la pérdida de sus aprendizajes. Entonces hay países como por ejemplo Chile que han realizado evaluaciones de sus sistemas y están contabilizando el retroceso en ciertos grados de escolaridad. En el caso particular de Honduras se ha apuntado más a la continuidad de los aprendizajes como a nivel mundial, y en este momento no se cuenta con un estudio que permita poder identificar o valorar cuál ha sido el impacto en el desempeño académico de los estudiantes, la forma de entrega híbrida que se está haciendo en este momento y la no atención de los estudiantes bajo el esquema tradicional presencial. Definitivamente se requieren grandes desafíos en el sistema educativo actual para poder mejorar la situación, y es el momento para que todos los actores puedan integrarse y podamos construir una propuesta de país
que nos ayude en los próximos años a mejorar el sistema educativo. Muy bien. Bueno, primero debo de expresar que el tema educativo es un tema de país donde todos los sectores tenemos que involucrarnos. Es urgente en este momento la implementación de políticas públicas, acciones concretas tanto a corto, mediano y largo plazo que nos permitan enfrentar los grandes retos que tenemos en el sistema educativo. Iniciar garantizando a los niños y jóvenes y a toda la comunidad educativa lo básico. El problema en el país es que aquí queremos comenzar a andar en avión y ni siquiera hemos tenido la experiencia de andar en carreta. Digo, garantizar lo básico pasa con garantizarle a los niños su cobertura, su matrícula gratis, garantizarle centros educativos con las condiciones pedagógicas e hidrosanitarias para un retorno gradual, progresivo y seguro a los mismos, garantizar a los niños y jóvenes su pupitre, que antes de la pandemia estábamos en una condición totalmente crítica en el sistema educativo, donde muchos niños los teníamos sentados en el piso, sentados en el suelo. Menciono esto porque pensamos a veces que la situación del sistema educativo entró en crisis a raíz de la pandemia y de los fenómenos naturales. Antes de la pandemia ya teníamos unos 8 o 9 años de venir en una decadencia muy fuerte en el sistema educativo, donde los niños no contaban y no cuentan en este momento con un libro de texto. Es más, muchos de los niños se presentaban a sus centros educativos y no contaban con un maestro, donde comenzaba a inicio de enero, febrero, las exigencias de los padres de familia exigiendo un maestro para sus niños y sus jóvenes. Y ahora también dentro de lo básico está garantizarle a los niños su computadora, porque prácticamente aquí debemos de ser conscientes y tener claro que el híbrido, la educación bimodal y podemos decir multimodal, llegó para quedarse en el país y en el mundo, donde se deben de garantizar tanto las condiciones para los procesos educativos presenciales como también las condiciones para todos los procesos educativos virtuales, que en este momento a través de la virtualidad, y bien lo decían los padres de familia, lo han expresado, los resultados no son esperados. Uno, porque no se cuenta con las condiciones ni de las herramientas tecnológicas, ni de la conectividad, ni de la metodología, las técnicas, porque la tecnología al final, hablar de una computadora, hablar de conectividad, es el medio. Oiga, pero yo le voy a decir algo. De lo que decía don Carlos Avión, la gente que puede pagar una escuela bilingüe, que son carísimas, los papás les pueden comprar una computadora, pero ese es el 1% de los hondureños. El pueblo, yo he visto muchachas con unos celulares así, tratando de ayudarle a los hijos, a estas muchachas que trabajan en las casas. Y ahí es donde voy, licenciado Raúl, para hacer frente a los grandes retos y desafíos que tiene el sistema educativo en este momento, tanto para las condiciones presenciales como para las condiciones virtuales, se requiere inversión. Y en el tema de inversión se requiere voluntad política. Recientemente daba una propuesta que hacían las universidades públicas y privadas, donde plantean que el presupuesto que se destina a educación debe ser del 7.8%. Estamos hablando prácticamente del 8% que de inmediato, y en este momento que se discute en los diferentes espacios de la Secretaría de Educación y de las diferentes secretarías de Estado, y que en el mes de agosto ya pasará a lo que es finanzas y luego al Congreso Nacional, debe de ir contemplado el incremento al presupuesto que se destina a educación. De lo contrario, seguiremos en una decadencia y un atraso permanente en lo que es el sistema educativo. Aquí miraba la nota introductoria donde se hablaba de una reacia resistencia del magisterio para el retorno a la presencialidad. Y eso ha sido históricamente lo que ha pasado en el país, querer culpar siempre al magisterio de los bajos resultados en el sistema educativo como organización, en el caso de Colprosuma, y aquí tenemos testigos, la población hondureña y el mismo magisterio, nosotros nunca nos hemos opuesto al retorno a los centros educativos. Claro, esto debe de pasar por una planificación seria, por todo un tema de inversión, por garantizar las condiciones para que sea un retorno gradual con la opinión de todos los expertos
y al final no exponer a la comunidad educativa, tanto a los niños, los jóvenes, los maestros. Creo que estamos, y la pandemia que nos ha dejado grandes lecciones, debe ser el momento, este es el momento para tomar de una vez por todas las acciones, las medidas que requiere el sistema educativo para garantizarles a nuestros niños y jóvenes una educación de calidad. Doctor Armando Uceda, por favor. Gracias, Raúl. Compañeros, un gran honor estar con ustedes. Escuchaba con atención las intervenciones y yo veo que todos los ángulos tienen puntos de vista claros, pero casi todo va a repercutir en hacer más de lo mismo. Y eso no nos va a sacar del hoyo en el que estábamos antes de que las escuelas se cerraran. Miremos. Las escuelas privadas, bueno, mis nietos, algunos han asistido, Carlos Héctor, pero otros no, aunque tengamos el dinero, porque no podemos nosotros poner vía Zoom a alguien en prekinder a recibir clase cuando se le manda a iniciar la socialización necesaria. O sea que todos, aún los que tienen dinero, han sido golpeados. Por otro lado, está probado internacionalmente que de prekinder, la educación inicial, hasta el cierre de la primaria, la educación en línea no es solución. Es un paliativo y ahora agreguémosle que en el fondo lo que han hecho la mayoría de las escuelas bilingües, desde las más sofisticadas y caras hasta las más, y las escuelas privadas hasta las más limitadas económicamente, ha sido abrir la pantalla en Zoom y meter de cabeza muchas de las cosas que presencialmente se hacían, y eso es lo fatal en educación. Lo he visto yo, y los maestros se han desesperado estando frente a la pantalla, simulando que están dando una clase presencial. En el fondo, quien ha sostenido la escuela privada ha sido lo que ves atrás, en los hogares donde ya hay una cultura organizacional en el hogar proclive a la educación, como es el caso de tus hijos, con o sin escuela, los vas a educar, porque tenés las condiciones. Pero hay otros hogares que no tienen esas condiciones, ¿verdad? Y sus padres no son bilingües, no es fácil. Todos hemos sido golpeados. Una vez comentaba con Carlos Héctor que leía que en el MIT el año pasado el presidente del MIT, segunda, tercera mejor universidad del mundo, dijo, con suerte vamos a cubrir el 75% de lo programado. Démonos por satisfechos. Ahí, ese nido tecnológico de Massachusetts dice que no se podía. Ahora, la educación en línea juega un papel extraordinario, y lo dijo Raúl, cuando las condiciones de recepción de los alumnos lo permiten. De lo contrario, lo que se crea es una inequidad digital educativa catastrófica. No solo es que tengan el celular, hay quienes no tienen nada en el campo. Entonces, creo, compañeros, que volver a la escuela presencial, sobre todo en la escuela primaria, es fundamental. Pero hay condiciones que cumplir. La primer condición no es que estén vacunados los maestros, perdonen. No es que haya agua potable, no es que haya servicio sanitario. La primera condición es que la incertidumbre nos genera un pánico producto de la ignorancia. Si nosotros no atendemos esto científicamente, no vamos a poner un pie fuera de la casa. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer es evaluar el entorno local de la escuela, porque no es lo mismo una escuela en el área rural, allá en Ocotepeque, o en Gracias, o en Intibucá, o en Choluteca, que una escuela en el área urbana. Entonces, hay que evaluarlas y generar las condiciones, Raúl. Luego, una de las condiciones es que los maestros estén vacunados. Y me alegra que Johnny mencionara que ya Honduras, después de que había estado entre los países que tenían cero importancia la vacuna de los maestros, a partir de este mes, en cierto momento, lo dice la UNESCO, va a pasar, ya lo pusieron, hoy aparece ya Honduras entre los países que lo pone en segundo orden de prioridad. Pero, ojo,
a partir del 22 de junio del 2021, que es cuando ya más o menos se considera que Honduras va a poner la vacuna en serio. Ahora, la vacuna de los maestros era una necesidad. En el nivel universitario, hoy están en la Universidad Nacional vacunando al personal administrativo y vienen los docentes. Pero aparte de eso, ya vacunados los maestros, yo tomo lo que dice el presidente del Colprosuma. Es decir, las condiciones no se han cumplido porque sanitariamente el gobierno no ha invertido un centavo. Y luego me alegra la información que nos dio Johnny, ¿verdad? Pero también el PS que menciona Johnny, y yo lo vino muy bonito y que lo leí, lo conozco en detalle, requiere una inversión de muchos millones de lempiras y está vigente desde el 2019. El año pasado, 0 lempiras, 0 dólares fueron puestos para eso, por el gobierno. Este año tampoco. Se quiere que las instituciones con su presupuesto aporten cifras diciendo que el PS va caminando. Johnny, no va caminando. No hay dinero, usted lo sabe. La Secretaría de Educación tiene técnicos buenos, pero no tiene el músculo político para que el Congreso Nacional le asigne los recursos para el PS. Y el PS está, si quiere, con vida en el papel. Es una buena idea. Hay que modificarlo porque fue escrito antes de esto, pero necesitamos que haya el músculo político que convenza a la gente del Congreso que le asigne dinero. Se acabó. Si no hay dinero para comprar las computadoras a los niños, no se puede. Y además se vacunan a los maestros, pero históricamente, Raúl, históricamente uno va al presupuesto y la inversión que el Estado hace en la educación permanente de los docentes, antes lo hacía a través del INICE, es nula. Entonces no puede haber transformación educativa, reforma educativa, etcétera, si al maestro lo dejan abandonado y dicen, cumplimos cuando le damos su salario. No hay inversión en la capacitación permanente. Y no es posible eso. Entonces, cuando hablamos nosotros de que una reforma educativa ya no es la usanza del día, ya no debe ser, es porque estamos viendo, pensándolo. La gente le tiene miedo, Raúl, a la palabra revolución. Ya el otro día conversando con gente mayor, en una charla que me pidieron, se asustaron cuando mencioné la palabra revolución, porque piensan en la revolución cubana, en la revolución de octubre del 2017 en Rusia, en la revolución de Mao Zedong. Entonces, esa es una revolución política. Pero yo estoy hablando de pensándolo desde el punto de vista intelectual, la educación es una ciencia. Ahorita es la ciencia normal, nos dice Thomas Kuhn, el gran filósofo epistemólogo del siglo XX. Es una ciencia normal. Si nosotros hacemos una reforma, lo que hacemos es barnizar la ciencia normal de la educación. No nos sirve para el siglo XXI. Entonces, ya hay singularidades, señales singulares como la pandemia que dice que no nos sirve, no educa para el trabajo, no educa para el trabajo. Y en su programa, Raúl, hace como un año, a finales del 19, dimos unas declaraciones con Julio Raudales que revolvieron a la prensa nacional sobre que la educación y la economía están creando una clase inútil, no una clase de obreros. Entonces, reforma no nos sirve. Pensemos qué quiere decir Thomas Kuhn cuando habla de una revolución. Casi siempre las personas que han logrado estos inventos fundamentales de un paradigma nuevo son gente joven o bien que llegan recientemente al campo. Los jóvenes educadores son los que tienen condiciones para votar un paradigma. Tal vez no hay que señalar explícitamente que nosotros, mi generación, triunfó en el paradigma viejo y no miramos cuál es el problema para otros. Pero ese paradigma educaba para un mundo, Raúl, que ya no existe. Compañeros, el siglo XX, educaba para el siglo XX, ese paradigma. Hay que pensar en el siglo XXI y eso requiere, a la usanza de Thomas Kuhn, una revolución científica educativa. Lo mencionó también el compañero del Colprosuma con otras palabras, pero eso es. No sirve parchar. Ya no sirve parchar, ¿verdad? Necesitamos no una transformación. Transformar es botar una casa, botarle un cuarto y construir uno mejor. Una revolución es pensar que la casa ya no es habitable en el siglo XXI para el tema educativo.
El aula de 4 paredes ya no nos sirve. Ese concepto de aula ya no nos sirve. El maestro hay que entrenarlo no para que el aula sea de 4 paredes, sino para que el aula sea orgánica y que pueda presencial y virtualmente dar servicios educativos. Ese es mi planteamiento. Minuto, solo unos mensajes de importancia y continúo con mis invitados de esta mañana hablando de la educación y el tema de la vacunación. Y yo insisto, llevamos casi 2 años perdidos en la educación. Es algo que no se puede ocultar. El gobierno no ha tenido la capacidad es que ni Honduras misma, de tener internet en todo Honduras, para que la gente en las aldeas, en los municipios, la gente muy humilde pueda ayudarle a sus hijos. El gobierno no ha tenido la capacidad, tampoco hay de estos teléfonos que tengo yo. ¿Cómo? ¿Cómo va a tener la gente pobre va a tener un teléfono de esos? Tablet, no sé cuántas ha regalado el gobierno, qué bueno, pero no creo que hayan regalado las suficientes. Y los papás, como dicen, yo he visto muchachas empleadas domésticas queriendo ayudarle a los hijos, pero ¿cómo con unos celulares así? Que hemos dado horas en la televisión y en la radio, clases. No todo el mundo tiene radio, ni todo el mundo tiene televisión. Es la realidad del país. Con las espaldas derechas y las cabezas erguidas, 3 decenas de miembros del Partido Comunista con corbatas rojas que esperan ejercer algún día puestos de liderazgo recitan un poema de Mao Zedong en un sitio donde hubo una batalla histórica en el centro de China. Mantuvimos la cabeza alta pese a estar rodeados de innumerables fuerzas enemigas, dicen estos hombres y mujeres durante un taller de 2 semanas en la Academia de Liderazgo Ejecutivo de China. Juntos derrotamos al enemigo. 100 años después de la fundación del Partido Comunista en 1921, centros educativos como este son parte del esfuerzo del gobierno del presidente Xi Jinping por ampliar el control de una sociedad en plena transformación. Seleccionados entre 95 millones de afiliados, personas ambiciosas de empresas estatales y oficinas gubernamentales aprenden una versión idealizada de los primeros días de la revolución que llevó al ejército de Mao a la conquista del poder en 1949. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos. Doctor Mario Alas, de lo que hemos platicado, ¿qué podemos ir diciéndole a los padres de familia, a los estudiantes, a la población en general, sobre este gran problema que tenemos? No solo es la pandemia, que todos los días muere la gente, todos los días hay más hondureños infectados, sino esto de las clases. Bueno, voy a retomar las palabras del colega de Colprosuma que señalaba que la educación es un tema de país, no es un tema del ministro de Educación, no es un tema de los padres de familia o de los docentes, es un tema de país. Y los padres de familia tienen que hacer la fuerza, participar activamente para lograr lo que han hecho en más o menos el 30% de las comunidades rurales del país, que tienen sus escuelas abiertas desde en febrero, ¿sí? Las tienen para asistir en forma semipresencial, sin autorización de SINAGER, sin los trámites burocráticos que se les pidieron.